Mil gracias en verdad pues por acompañarnos nuevamente. Hace 8 días pues tuvimos el live de sepsis. Hoy vamos a tener este nuevo live que va a ser acerca de monkeypox. Pues para los que me conocen saben, soy Andrés Flores, soy residente de medicina interna y soy pues como uno de los fundadores del canal de tutorías de medicina interna y de MediLearners, que es pues digamos en conjunto con quienes estamos realizando estos lives. El día de hoy yo no voy a ser el encargado de la charla, sino que va a ser un compañero mío de la residencia que se llama Sebastián Quintero. ¿Listo? Él es, pues, va a la par conmigo en la residencia en medicina interna en la Pontificia Universidad Javeriana y además tiene máster en VIH de una universidad, pues, en España. Es importante que sepan que él va a estar a continuación, pues, digamos, a lo largo de estos meses que vienen, adjunto a lo que es MediLearners, va a ser partícipe, pues, digamos, y va a ser un encargado de dictar algunas de las masterclass que vamos a ofrecer a lo largo de estos meses que vienen y además va a ser el profesor encargado del diplomado de VIH, que también, pues digamos, la idea es tratar de estrenarlo en este semestre que entra. Entonces, pues nada, mil gracias nuevamente a todos por estar acá. Le voy a dar paso entonces a Sebastián y ya ahorita en contados minutos iniciamos con la charla. Listo, entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, la idea es que vamos a empezar acá. Entonces, efectivamente, la viruela es la única enfermedad que ha sido declarada erradicada del mundo. Esto lo hizo la OMS en 1980 a partir de una estrategia de vacunación masiva. O sea, fue tan masiva que logró erradicar completamente una enfermedad de la Tierra. Y ya vamos a ver ahorita por qué fue que se logró a partir de una estrategia como la vacunación poder retirar una enfermedad infectocontagiosa. Es un fragmento de una carta que le escribe Thomas Jefferson a Edward Jenner en 1806, donde le dice que la historia lo va a recordar por haber logrado sacar la viruela, que solamente le vamos a recordar como algo que pasó. Y realmente es cierto, la viruela hoy en día no existe, es simplemente un recuerdo más. El problema es que la viruela tenía o tiene primos y hermanos. Desde un punto de vista virológico, vamos a ver que la viruela hace parte de una familia muy grande de virus que se conoce como los poxvirus. Los poxvirus son virus ADN, son virus muy complejos y son virus de un tamaño grande para sus características de microorganismos, y dentro de estos grupos destacan unas especies específicas que son contagiosas para los humanos. De acá entra un género muy interesante que son los ortopoxovirus. En los ortopoxovirus está la viruela, pero los hermanos de la viruela son tres. El virus de la vaccinia, que es el virus de donde sale la vacuna contra la viruela, el virus de la viruela bovina y el virus de la viruela símica, del mono o monkeypox, que es lo que nos ocupa el día de hoy. El resto de virus que ven acá mencionados, de los parapoxvirus, moluscopoxvirus y yatapoxvirus, también son virus que pertenecen al grupo de los poxvirus que pueden ser contagiosos para el ser humano. Entonces, cuando se va la viruela, nos queda un espacio de alguna manera que lo debe ocupar algún tipo de infección, y pareciera ser que ese espacio que quedó en 1980 lo quiere ir tomando el virus de la viruela del mono. Ese virus tiene esas características. Lo primero y muy interesante de los poxvirus, es un virus ADN. Es un virus ADN de doble cadena que mide más o menos 300 nanómetros. Sus características biológicas implican que sea un virus envuelto, que su ciclo de replicación, como veremos más adelante, tiene algo muy llamativo, y es que es netamente en el citoplasma. Su maquinaria virológica incluye una ARN polimerasa que es dependiente de ADN y que va a iniciar el ciclo de replicación, y esta parte quiero que la tengamos muy en mente porque es fundamental para entender varias cosas del diagnóstico y del tratamiento de la viruela del mono. Los poxvirus en general son virus que conservan muchas características entre ellos. Tienen áreas muy conservadas respecto a cápside, respecto a envoltura, que hace que tengan antígenos compartidos, lo que favorece inmunidades compartidas al tener una infección por un virus que me permita protegerme de un virus diferente al que tal vez me esté infectando. Y lo otro es que las partes donde difieren es lo que les favorece su capacidad infecciosa.
Y lo otro que tenemos que tener muy en cuenta y nos explica gran parte de lo que nos va a ayudar como a entender lo que está pasando actualmente, es que el virus de la viruela del mono es una zoonosis. Por ende, tiene un reservorio animal que nos va a cumplir un papel muy importante en lo que mencionaremos un poco más adelante. Los poxvirus son virus bastante complejos y bastante interesantes. Cuando vamos, por ejemplo, y revisamos su ciclo de replicación, quiero que vean cómo dentro de esta gráfica, si nos centramos a mirar cómo está el núcleo está completamente respetado. ¿Respetado en qué sentido? El virus no lo usa. No lo usa y su ciclo de replicación es totalmente ajeno a esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la replicación de los poxvirus igualmente, y lo hablo en general, es porque es muy conservada. Esta información se sabe sobre todo a partir del virus de la vaccinia, que fue lo que más se estudió para poder saber cómo funcionaba. Y este ciclo de replicación se divide en 3 partes. Entonces vamos a ver cada una de ellas. La primera la vemos acá, que se conoce como replicación temprana. Tenemos una intermedia y tendremos una tardía. Cuando nos centramos en la temprana, la principal característica que va a tener esta parte del ciclo de replicación corresponde, uno, al ingreso del virus a la célula. Cuando vemos la gráfica, vemos 2 virus diferentes, y es que los poxvirus tienen 2 partículas infecciosas. Una, que es aquel virus completamente elaborado, ya con la envoltura, y 2, una partícula madura que no tiene la envoltura, pero igual tiene la capacidad para ser infecciosa. No sabemos muy bien cuál es el receptor que permite que el virus ingrese a la célula hospedera, pero sí sabemos que tiene mucho que ver con la presencia de glucosaminoanglucanos a nivel de la membrana celular que permiten el ingreso de la célula. No tenemos tampoco mucha claridad qué ocurre en esta parte del ciclo, pero una vez ingresa la partícula viral, dado que si recordamos tiene ya una ARN polimerasa que es dependiente de ADN, le permite iniciar la replicación sin depender de la maquinaria de la célula hospedera. Esto le permite crear unas primeras hebras de ARN mensajero y unas primeras proteínas. Igualmente, por métodos tampoco exactamente muy claros, perdemos completamente lo que nos quedaba de la membrana del virus y empezamos con la replicación intermedia y la replicación tardía, que lo que la diferencian es que esta vez sí está usando toda la maquinaria disponible de la célula. Al final, esto lo que nos va a generar va a ser nuevo material genético y nuevas partículas virales que a través del aparato de Golgi de la célula hospedera van a obtener la envoltura. Es algo diferente a lo que pasa con otros virus, donde la envoltura lo obtienen a partir de la propia membrana de la célula. Tendremos la partícula envuelta y tendremos la partícula no envuelta, igualmente madura, con capacidad infecciosa. Y algo mucho más interesante, y quiero que lo veamos un momento, es esta parte que está ubicada en el centro de la gráfica. Además de la replicación que hace el virus, tiene una capacidad inmunomoduladora. Inhibe la apoptosis, bloquea la respuesta del sistema inmune respecto a agentes antivirales y respecto a factores hospederos, que esto lo podemos ver con un poquitico de más claridad en esta tabla. No vamos a detenernos en cada una de las características, quiero que nos llevemos un mensaje muy importante de esta tabla, y es que los poxvirus, y en nuestro caso, por ejemplo, el virus de la viruela del mono, tienen mecanismos que les permiten evadir el sistema inmunológico, controlar la respuesta inmunológica e inclusive favorecer que la apoptosis no sea tan marcada como uno quisiera. Digamos que no todos los virus tienen todo lo que está descrito en esta tabla, algunos tienen más o tienen menos, y eso es lo que lo hace más o menos virulento, pero miren cómo las características van desde la interacción que hay para ingresar a la célula e inclusive para mediar directamente respuestas antivirales. El reservorio. Uno diría, partiendo de lo que ya les conté, que no podemos olvidar que es una zoonosis, tenemos que ir a pensar dónde es que está guardada la viruela del mono.
Uno por el nombre estaría tentado a responder que son los monos. La respuesta es no. Realmente solamente hasta el 2016-17 empezamos a hablar de que puede que hubiera algunos reservorios naturales que fueran chimpancés. Lo que se sabe y lo que más se conoce es que el reservorio más importante de esta viruela son los roedores africanos y algunas especies de ardillas propias del África. Y esto lo vemos acá. En la primera columna vemos diferentes virus pertenecientes a la familia de los poxvirus. Vemos dónde infectan y vemos dónde se pueden hospedar. La razón por la cual pudimos erradicar la viruela fue que la viruela tenía un único hospedero y éramos nosotros. Entonces, si yo soy la única persona que puedo aguardar el virus y yo logro que todos estemos inmunizados contra el virus no tiene dónde continuar. Y eso fue lo que permitió que pudiéramos erradicar completamente la viruela. Sin embargo, el resto de virus que tenemos acá mencionados, exceptuando lo que sería el virus del molusco contagioso, sí tienen hospederos en animales, sí tienen hospederos intermedios. Para nuestro caso puntual, que sería la viruela del mono, que la podemos ver acá, miren cómo hay un espectro importante de a dónde pueden infectar, y miren lo que les explicaba. Aquí como hospedero natural no estamos hablando específicamente de monos, sino de roedores y de ardillas, y una capacidad de infectar un espectro bastante amplio de animales. Vamos a volver al Menti, vamos a volver a hacer dos preguntas antes de continuar acá con nuestra charla, y vamos a estar acá. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la forma como se transmite la viruela del mono? ¿Por contacto directo? ¿Por vía respiratoria? ¿Por fómites? ¿Por vía sexual? ¿O por las cuatro formas se puede llegar a transmitir la infección por este virus? Bueno, va ganando, creen que por los cuatro lugares. Una persona nos dice que únicamente a través de vía respiratoria, por contacto directo. ¿Ok? Ninguno considera que sea solamente por transmisión sexual o que sea solamente por fómites. Creemos que es respiratorio. Bueno, una persona ya nos dice que puede que cree que sea por fómites. La mayoría cree que es por todas. Listo. Y veamos esta preguntita antes de continuar. ¿Cuál creen que ustedes puede ser la razón por la cual estamos teniendo este brote actual de viruela del mono? Quiero saber sus opiniones. ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasó de una infección que claramente no es nueva, ya está descrito, pero qué pudo pasar para que apareciera y estemos hoy hablando acerca de la viruela del mono? Hábitos en ciertas culturas, ok, es interesante, migración, viajes endémicos, es un punto muy importante que ya vamos a tocar, migración de los reservorios de su hábitat, ok, viajes, es un punto muy importante, falta de control, desconocimiento de la enfermedad, ok, que es una zoonosis, la convivencia del humano, la alimentación. Súper interesante esto de la variación genética, es un punto muy importante que vamos a tocar y sí, tiene mucho que ver en por qué estamos ahorita hablando de un brote. Efectivamente, es que estamos invadiendo zonas rurales, contacto con animales contagiados, listo. Entonces, pero acá todos tenemos una idea de qué puede estar pasando y realmente en gran parte es cierto. Entonces vamos a volvernos un poquitico a lo que estábamos hablando. Y entonces tenemos acá. La respuesta era que realmente por todos. Uno pensaría que por ser una infección que tiene tanta lesión cutánea, su transmisión sea netamente por contacto, pero diferentes investigaciones, tanto de reportes primarios como secundarios, han encontrado que la forma de transmisión puede ser por contacto directo con las lesiones o por contacto directo con animales, por vía respiratoria, a través de fómites,
o a través de consumo de carnes que puedan estar infectadas por el virus. Lo llamativo es que este brote ha tenido unas características que nos han hecho preguntarnos ciertas cosas. Y es que posiblemente otros fluidos como la leche materna, el semen, el fluido vaginal y la sangre podrían tal vez también ser fuentes de contagio del virus. Hay una alerta con este brote como inició y es porque se ha considerado, inclusive salió con una alerta como de infección de transmisión sexual a considerar, porque el contacto estrecho con la lesión y sin importar dónde esté ubicada, y esto incluye oral, vaginal o anal, puede también favorecer la transmisión de la infección. E inclusive hay algunos reportes de casos descritos de que la infección también tiene capacidad el virus de pasar la barrera placentaria y hacer infección in útero. Se han descrito 4 pacientes, uno nació sano, 2 fueron abortos tempranos en quienes se documentó la presencia del virus y una muerte fetal donde igualmente se le documentó la presencia del virus y se le documentaron las lesiones cutáneas. Entonces, el mensaje que nos queda acá es que este virus tiene transmisión por la mayoría de vías que podríamos pensar. Respiratoria, contacto directo, fómites, inclusive transmisión sexual, con el detalle de que digamos que la parte de transmisión sexual no es clara si dan los fluidos, o sea, el contacto directo con lesiones ubicadas en áreas pues destinadas a la actividad. ¿Qué pasa? ¿Y por qué un virus que está en cierta manera confinado a un área específica se nos vuelve un brote y se nos vuelve a ver con picos diferentes? Y ojo a las palabras que usamos. Y acá es también de las cosas que yo creo que nos motivó desde Mail Ernest tomar este tema para hablarlo. Y es que como no lo conocemos mucho y podemos empezar a pensar que es un tema nuevo, tenemos que evitar caer en la desinformación y somos nosotros quienes tenemos que ayudar a resolver las preguntas, que van a ser muchas y van a aparecer muchas con el tiempo. Entonces, lo primero es que tenemos áreas endémicas de la enfermedad. Estas áreas endémicas de la enfermedad están específicamente ubicadas en el África. Específicamente, sobre todo, el África subsahariana, países como Nigeria, países como República del Congo, países relacionados están donde se encuentra el virus. ¿Por qué? Porque tenemos el reservorio natural. La razón que acá se perpetúe la infección es lo que se ve en la gráfica. Los animales son los que mantienen la perpetuación del ciclo y ocasionalmente desde el animal vamos al humano. Una de las cosas que quedan en el tintero y es la transmisión humano a humano no es tan conocida y tampoco es tan clara. Se sabe que se da, pero digamos que no es lo suficientemente efectiva o no era lo suficientemente efectiva para mantener la infección solamente a partir de ellos. Entonces, acá toma un papel lo que estaban hablando de deforestación, de ingreso a áreas rurales, porque claro, yo voy a habitar lugares donde normalmente están habitados por ese tipo de animales, lo que me aumenta a mí la exposición a la posibilidad del virus. Cuando llega un viajero y este viajero tiene contacto con el virus, porque ya dijimos, respiratorio, fómites, lesiones cutáneas, actividad sexual, se puede infectar y al llegar a un área donde no es endémica, por las mismas cosas que estábamos mencionando, van a empezar a aparecer casos que antes no estaban. Sin embargo, si vemos la diferencia entre la gráfica que dice no endémica a la gráfica que dice endémica, es que el reservorio. Bueno, entonces en algún punto acá, como los animales no se encuentran, no contamos con el reservorio y por ende el ciclo no se perpetúa y en esas áreas no endémicas la infección no va a continuar. Vamos a ver un poco cómo fue que acabamos ahora en el 2022 estar hablando de la viruela del mono. Entonces, lo primero y la razón de que se llame viruela del mono, ya vimos que no es el reservorio, sino que realmente es donde la primera vez se identificó. El virus se encontró por primera vez en Dinamarca en 1858 en monos, de ahí su nombre.
El primer caso en humanos se reportó en el Congo en 1970 en un niño de 9 años. Y este punto cobra mucha relevancia. Este punto en el momento en que dijimos que la viruela se había logrado erradicar. La viruela se logra erradicar en 1980 y en ese punto, cuando ya consideramos que no hay más viruela en el mundo, la estrategia de vacunación masiva contra la viruela se detiene y ya se deja de vacunar. Es muy probable, bueno, es casi que seguro que las personas que hemos nacido después de esta fecha no tengamos vacunación contra la viruela, inclusive probablemente de años anteriores. Y ya vamos a ver qué papel tiene esto. En el 2003 aparece el primer caso fuera de África y finalmente este concepto que lo había mencionado al principio, saqué la viruela, ya no existe, pero dentro del ecosistema y dentro de la interacción que existe entre virus, microorganismos y especies superiores quedó un vacío que pareciera ser que la viruela del mono lo quisiera ocupar. En estas gráficas vamos a ver evolutivamente qué ha pasado con los casos de viruela del mono. Y quiero que nos centremos sobre todo aquí, que es República del Congo. 38 casos en 1970-79 cuando se encuentran por primera vez los casos. 1989, 343 casos en el Congo, aumenta 9 veces. Vamos a los 90, 511 casos en República del Congo. Vamos a los 2000. Primera vez que aparece y fue Estados Unidos, 47 casos. Razón de ese brote, animales infectados que se habían traído desde el África con el virus que generaron que la enfermedad se diera. Como no había reservorio, pues el brote se autolimitó. Pero veamos República del Congo, 10.027 casos al 2009. Al 2019 ya teníamos 4 casos en Inglaterra, un caso en Israel, un caso en Singapur, 18.000 casos en República del Congo. Es decir, no es una infección que fuera nueva, es una infección que no conocíamos porque no teníamos exposición a ella. Miren en América Latina, hasta el momento estamos en gris, desde 1970 no teníamos ningún caso. Ahora veamos el mapa de la... perdón, y antes de pasar a esta parte de acá, quiero que vean solamente esta columna, mortalidad, donde se ha reportado, la mortalidad es 0, 0, 0, 0, y los brotes fuera de África, incluyendo el de Estados Unidos, tuvo 0 casos de mortalidad. Por fortuna, no es un virus con una alta tasa de letalidad. La viruela más o menos mataba entre 4 a 5 de cada 10 pacientes. La viruela del mono, dependiendo, ya vamos a ver a qué, puede fluctuar entre 1 a 3 por cada 10 pacientes e inclusive menos de 1. Y este es el mapa de la OMS para junio del 2022, junio 17. Esto se va actualizando progresivamente. Obviamente las áreas endémicas pues, han estado todo el tiempo pintadas en el mapa, pero quiero que nos centremos en las áreas que antes no aparecían coloreadas en el mapa. Miren cómo Canadá, Estados Unidos por encima de 200 casos, miren cómo casi toda Europa pintada con casos, y nosotros que no estábamos teniendo casos, para junio 17 teníamos en Argentina 3, en Brasil 5, en México 5, en Venezuela 1, y Colombia ya tenemos. Ok, entonces, de acá la importancia de lo que les decía, vemos que no somos ajenos a lo que está pasando y debemos entender cómo está funcionando. Hay una cosa y un concepto en Monkeypox que es cuando nos devolvemos a su origen filogenético, es decir, donde estuvo el primer virus de la viruela del mono, tienen 2 grandes ancestros. Estos se llaman clados filogenéticos. Uno es más infeccioso que el otro. Uno es del África Central, que es el que más predomina en el Congo, y el otro es del África del Oeste, que es menos virulento. Este que les menciono, del África del Oeste, es el que tiene una tasa de mortalidad por debajo del 1 al 3%, mientras que la mortalidad de la variante del Congo, que es la de África Central, ronda aproximadamente el 10%. Por fortuna, este es el clado que es el encargado de los brotes por fuera de África.
De ahí la baja tasa de mortalidad hasta el momento reportado. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué después de ese recorrido histórico, viendo que estábamos solamente confinados a una área específica del África, nos empiezan a aparecer infecciones por fuera de las endémicas? Miren cómo la vacunación contra la viruela que estábamos mencionando logró dar una protección aproximadamente del 85% contra la viruela del mono. Y esto es lo que probablemente explicaba la razón que no tuviéramos casos previamente. Sin embargo, cuando ya uno empieza a revisar los casos nuevos, ¿qué razones nos explican? Vemos como casi hasta el 96% de esos casos no estaban vacunados ya frente a la viruela, que era lo esperado, por lo que decíamos que ya no hay vacunación contra eso. Lo otro son características propias del virus. Los virus, por sus propias características virológicas, tienen alta tasa de error en su replicación. Esto hace que puedan obtener genes que les favorezca la transmisión humano-humano, que es otra de las teorías planteadas. Y finalmente, la deforestación, el aumento en la población y la mayor movilidad es lo que nos favorece también pues que tengamos más contactos con especies que pues tengan este virus dentro de ellas. Esto nos explica desde un punto de vista matemático lo que les estaba mencionando. Cuando uno habla de enfermedades infecciosas, hay una cosa, no sé si de pronto alguna vez en algún punto lo escucharon o lo leyeron cuando se habló tanto en los momentos más importantes del COVID, es algo que se conoce como R y como R0. Esos conceptos hablan de la capacidad de reproducción del virus y hablan de una persona que está infectada. ¿A cuántas personas podría esta persona infectar? Si yo hablo de R sub 0, parto del hecho de que no existe inmunidad en esa población, y cuando hablo solamente de R, parto de que en esa población hay algún tipo de inmunidad. Esto es lo que estaba pasando, esta gráfica que vemos acá en el África. Obviamente parto de inmunidad porque esa inmunidad que tengo acá me la dio la vacunación contra la viruela. El número mágico acá es 1. Mi objetivo es que las enfermedades infecciosas tengan un R sub 0, un R, perdón, menor a 1. Y esto hace que el virus no tenga la capacidad de volverse un brote. Cuando superan el 1, ahí vienen los problemas. El R de la viruela era 6, es decir, una persona infectada por viruela infectaba más o menos a otras 6 personas. Para el momento en que yo tenía una inmunidad del 80% contra la viruela del mono, miren que el R estaba por debajo de 0.5. Inclusive con inmunidades del 60%, yo tenía R's que estaban por debajo de 1. Pero cuando perdimos la inmunidad contra los ortopox virus, porque ya no estábamos vacunando contra la viruela, este R se ha empezado a disparar. 1.5, 2, 2.5, y estamos hablando más o menos de que una persona infectada por viruela del mono puede infectar a otras 2 personas. Ahí está el problema de lo que está pasando, y eso que no tenemos tanta claridad de cuál sea el R actual. Pero sí nos muestra claramente que uno de los grandes problemas, y por qué aparece hasta ahora, es que perdimos la inmunidad que nos había quedado contra los ortopox virus gracias a la vacunación de la viruela en su momento. Esto es lo que les decía, los diferentes clados, por fortuna, el que nos está en esos momentos a nosotros afectando hace parte del clado del África del Oeste, lo que hace que su pues, virulencia y su mortalidad sea mucho menor que este brazo que vemos por acá y ese que ha sido el encargado de los diferentes brotes infecciosos. Vamos a ir nuevamente al Menti y la pregunta que va a continuación es más como una pregunta de reflexión. En general, cuando yo atiendo a un paciente, le pregunto si ha viajado recientemente. ¿Es algo que yo hago de rutina o solamente lo hacemos cuando algo no nos cuadra? Ya de pronto como que, no, mi impresión como que ya no entiendo, no me explica todo lo que está pasando. O yo siempre que veo un paciente le pregunto si viajó recientemente, si a dónde viajó, por qué viajó. Bueno, a la mayoría les pregunta
de viajes recientes a los pelucanos me parece súper importante y muy bueno. Uno a veces cree que son detalles menores, pero inclusive son muy, muy significativos y nos aportan mucho, y sobre todo en este tipo de cuadros nos van a dar información adicional. Listo, entonces vamos a ir acá nuevamente a la charla. Este artículo es un artículo publicado en el 2022. Fue el primer caso de viruela del mono en Estados Unidos desde el brote del 2014, del 2003, perdón. Este fue un paciente, un cuadro clínico de 2 semanas de evolución, tos, fiebre, fatiga, y después el paciente menciona que le apareció un rash difuso. Hasta ahí el cuadro es muy inespecífico. Pero si yo eso le agrego que una semana antes el paciente estuvo en Nigeria, ya me da a mí un contexto completamente diferente. Me cambia a mí el abanico diagnóstico. Y es ahí la relevancia, y quiero que nos llevemos ese mensaje de la importancia de preguntar, no necesariamente porque estamos frente a un rash, sino ese antecedente de viajes recientes de las últimas 2 a 3 semanas es importante porque nos va a poder de pronto hacer pensar en cosas que normalmente no pensaríamos. Lo otro, y es la gráfica que vemos aquí al lado, esto fue lo que se hizo de seguimiento por parte de salud pública en su momento en Estados Unidos, y es que cuando aparecen infecciones a las cuales no estamos acostumbrados y que potencialmente pueden volverse brotes, como un caso de viruela, toca seguirlos. Y miren lo interesante, cuando se fueron a ver qué pasó, 147 personas expuestas en el vuelo, 4 antes de que llegara al hospital y 46 durante la estancia en el hospital. Entonces, eso es importante, y aquí vemos que en este tipo de enfermedades que nos generan brotes, la vigilancia activa de salud pública, el seguimiento de los casos, identificar los contactos y ahora también entrar a preguntar por contactos, nos aporta información bastante relevante. ¿Cuál es el cuadro clínico de una infección por viruela del mono? Entonces, lo primero, tiempo de incubación del virus, más o menos 3 semanas. Promedio, 6 a 13 días. ¿Cuánto dura la enfermedad? De 2 a 5 semanas. Ya hablamos un poco de la tasa de mortalidad y 2 cosas importantes. La primera, la mortalidad más importante, como en la mayoría de enfermedades, le van a dar a aquellas personas que tengan un peor sistema inmunológico, es decir, niños e inmunosupresos. Y aquí hacemos un asterisco, la ubicación en estos momentos del área endémica de la viruela del mono, que implica el África subsahariana, es donde está ubicado 2/3 partes de todo el VIH del mundo. Entonces vemos como hay un importante componente de inmunosupresión. Lo otro es que afortunadamente 1 de cada 10 va a presentar complicaciones, la mayoría no va a generar complicaciones, y sí se ha visto que aparentemente las complicaciones van a ser más frecuentes en la población que no tiene inmunidad contra los ortopoxvirus. E inclusive casi hasta el 13% puede verse coinfectado con varicela. ¿Cuáles son los síntomas? Y aquí subrayado en blanco un poquitico más grande, y si quieren acá también encerrado. Linfadenopatías. ¿Por qué linfadenopatías? Porque es que si se dan cuenta es un cuadro bastante inespecífico. Fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, astenia y neurotec. Hasta ahí las posibilidades son infinitas, son bastante amplias, pero muy pocas enfermedades infecciosas exantemáticas con fiebre tienen también linfadenopatías. Y ese va a ser el principal marcador de diagnóstico diferencial cuando empecemos a compararla con otras enfermedades, y vamos a ver que la más importante a diferenciar va a ser la varicela. Lo otro es que el virus tiene las características. Por fortuna, la mayoría de virus uno puede predecir cómo se comportan en cierto modo. Uno espera que la evolución de la enfermedad tenga un comportamiento específico. Entonces, en este virus que tenemos, de 1 a 5 días de síntomas prodrómicos y ¡pum! Llegó el brote. ¿Qué quiere decir? Doctor, me enfermé hace 10 días, me empezó a dar fiebre, me empecé a sentir muy mal, muy cansado, y mire que a los 4 días me empecé a brotar. Así se va a comportar la viruela del mono. Entonces, la fase febril, la fase de las lesiones cutáneas,
y la posibilidad de alteración en paraclínicos. ¿Cuáles? Alteración en transaminasas, función renal, hipoalbuminemia y probablemente alguna alteración en linfocitosis con algo de trombocitopenia. Lo mismo, miren cómo es linfocitosis y no linfopenia, como pasa en gran parte de las infecciones virales. Cuando miramos qué es lo más frecuente, lo que va a pasar es un paciente que se brotó, que tiene ganglios y que estuvo en un área endémica para monkeypox o con un contacto cercano. ¿Dónde van a ser los ganglios? Sobre todo cervicales, sobre todo inguinales. ¿Qué quiere decir? El paciente lo debo examinar, debo buscar la posibilidad de enopatías, obviamente ya un poquito más adelante con las medidas adecuadas de protección. Solamente para que nos quede en la mente, los ganglios hacen parte del cuadro clínico y la presencia de linfadenopatías es relevante dentro del cuadro clínico de la viruela del mono. Lo otro es que el rash tiene unas características casi que paso a paso. No es un rash que se va a encontrar en diferentes estadios, es decir, lesiones en diferentes estadios de forma simultánea, sino que va a ir evolucionando progresivamente. Vamos a tener una aparición inicialmente de lesiones en boca y lengua y que van a ir evolucionando a máculas, pápulas, vesículas, pústulas y finalmente costras. Más o menos el tiempo del rash son unas 2 semanas. Acá hay algo muy importante y es lo que nos va empezando a ayudar a diferenciar con otros tipos de lesiones en piel. Una de ellas es la forma como se presenta. Es un rash centrífugo. ¿Eso qué quiere decir? Que inicia en el centro y se va hacia la periferia. La periferia, extremidades. Y fundamental, que es uno de los marcadores más importantes para poder diferenciar infecciones que comprometen la piel, es el compromiso de palmas y plantas. La viruela del mono nos compromete palmas y plantas, cosa que normalmente hay muy pocas infecciones exantemáticas que lo hacen, lo que nos ayuda en gran parte a diferenciar. Este momento de las lesiones, lo que son el día 4 al día 7, y posteriormente la progresión a costras, es el lugar donde pueden potencialmente tener una coinfección bacteriana y por ende debemos tenerlo muy en cuenta. Acá lo vemos un poquito más gráfico de lo que va pasando. Vemos máculas, pápulas, evolucionan a vesículas, posteriormente pústulas y finalmente se convierten en costras. Nuevamente importante de esto es que las lesiones las lesiones cutáneas no van a ser que yo voy a ver a la vez máculas, vesículas, costras, no. Ellas aparecen y posteriormente van evolucionando. Tengo todas máculas, tengo la mayoría de pápulas y así progresivamente, que también nos permite diferenciarlos de otras lesiones en piel. Eso es lo que les mencionaba. Miren cómo las lesiones tienden normalmente a iniciar en cara y ahí se diseminan y después se van hacia extremidades. Vemos lesiones en diferentes estadios. Vemos compromiso de extremidades, vemos compromiso en cuello, vemos compromiso en espalda y lo otro es que son lesiones un poco más grandes de lo que uno está acostumbrado a ver en piel. Pueden llegar a ser mucho más deformantes, pero en general son lesiones que se están conservando respecto al estadio en el que se encuentran. Igual, vean acá importante, compromiso de manos, compromiso de pies, ya lesiones que han ido evolucionando, pero en general la mayoría corresponden al mismo estadio de la lesión en piel. A veces, y acá ya donde van a ir empezando los peros, es que las lesiones no necesariamente llegan a ser totalmente generalizadas. En muchas ocasiones podemos tener simplemente unas lesiones pequeñas. Estas son fotos del brote de Estados Unidos del 2003. Y si miramos, no es ese brote así súper llamativo que teníamos en las fotos anteriores de pacientes del África, pero que igual se corresponden con lesiones asociadas a un nexo epidemiológico de viaje a área endémica
o de contacto estrecho con un paciente con diagnóstico de viruela del mono. De ahí la importancia de siempre preguntar eso al momento de ver a esos pacientes. ¿Qué factores de riesgo me pueden a mí favorecer que el paciente se me complique? Niños, embarazadas, inmunosupresión. Algunas condiciones como la atopia crónica nos podría favorecer las complicaciones por viruela del mono. ¿Qué complicaciones? Náusea, vómito, disfagia, sepsis, neumonía pueden evolucionar a esto. Y sobre todo la cantidad de lesiones. Ahí toma un valor importante. Si tengo más de 250 lesiones, considero que la infección es muy severa. Si tengo menos de 25 es leve, 25 a 99 moderado, y ya por encima de 100, pues hablo de severo de 100 a 250. Que puedo decir que un punto de corte de 100 me ayuda a mí a saber que probablemente esta infección se está comportando de forma más agresiva y por ende va a requerir manejo intrahospitalario. Complicaciones adicionales, celulitis, abscesos, podemos llegar a ser inclusive infecciones necrotizantes, choque, neumonías, infección corneal y ese vómito y diarrea que nos podría parecer un síntoma pues como muy general y muy casual, puede llegar a ser tan agresivo a convertirse en una deshidratación. Vamos a ir nuevamente a la página del Menti y vamos a mirar esta pregunta. Vamos a revisar qué diagnósticos diferenciales creen que ustedes pueden entrar después de haber visto el cuadro clínico, o sea, un paciente con fiebre, astenia, adinamia y rash, que debería pensar además de viruela del mono. Sífilis, no, excelente, estoy súper de acuerdo con todos ustedes. Entonces, vamos otra vez acá. El principal diagnóstico diferencial, aclarando, este es un cuadro del CDC de viruela puntualmente, pero nos sirve igual porque el cuadro clínico es el mismo, inclusive si ustedes van y miran ahorita el CDC, lo que nos da de monkeypox en gran parte también viene de lo que sabemos ya de viruela. Varicela se nos va a llevar de lejos el premio al principal diagnóstico diferencial. Si ustedes me dicen a mí, en enero de este año, que tengo un paciente en urgencias, con fiebre, con malestar general y con lesiones en piel, pues yo voy a decir que es varicela. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero es que si ese paciente me llegó a mí ayer, ya me tengo que preguntarle, hombre, ¿usted viajó en los últimos 15 días, 3 semanas? Porque es que si sí viajó, me va a cambiar todo. ¿Listo? Acá también aparece lo que estábamos hablando. Herpes zóster, impétigo, molusco contagioso. Y lo que les mencionaba, que vamos a tener algunos cuadros que no necesariamente tienen que ser infecciosos, que nos pueden entrar en ese diagnóstico diferencial. Lesiones por medicamentos, dermatitis de contacto, eritema multiforme, Steven Johnson, incluso acá también entraría lo que es la necrólisis epidémica tóxica o las sobreposiciones. Cada uno tiene sus características, no vamos realmente a profundizar mucho en esta parte de otros diagnósticos diferenciales, pero sí recordar, y se vio muy claro como en su participación analítica, que tenemos una amplia gama de opciones. Pero quiero que nos centremos aquí, en varicela. Entonces vamos a omitir la de la viruela, ya sabemos que no vamos a tener viruela, pero comparemos monkeypox con varicela. Entonces, tiempo de incubación, un poco más largo el de varicela. Prodromos, y aquí entra la primera diferencia importante. Normalmente la infección por varicela no tiene prodromos tan grandes como los puede tener el monkeypox o tan expuestos. Es decir, yo puede que me acueste hoy como enfermo, como cansado, como con tos y mañana estoy brotado. Eso es varicela, normalmente. En cambio, monkeypox, si me da unos días, puede ser 1 o 2, donde yo me siento mal, con fiebre. O sea, ese prodromo es mucho más evidente. El tiempo del rash es muy similar. Y lo que les mencionaba, miren, el prodromo está en monkeypox y vean la diferencia de la fiebre. Yo aquí me siento calientico, acá tengo fiebre. Obviamente ambas cumplen la definición de fiebre,
pero ven que es mucho más marcada en la viruela del mono. Los síntomas de malestar general, astenia, inamia, eso no los da. Y vean la siguiente diferencia importante. Yo creo que lo ya he dicho por ahí 10 veces, pero quiero que nos llevemos ese mensaje a la casa. Adenopatías. Paciente con rash, con adenopatías y que viajó a área endémica o tuvo contacto, hasta que a mí no me digan lo contrario, a hoy, mientras tengamos que tener la sospecha del brote, es una viruela del mono. Importante lo que les decía, la presencia de lesiones en palmas y plantas. Ojo que no estamos hablando de manos y pies, palmas y plantas. Es muy típico de la viruela del mono, no tanto en la varicela. Y la forma en que se distribuye el rash. Vamos a ver que el rash de la varicela es más centrípeto, es decir, está más en tronco, mientras que el de el monkeypox es más de distribución periférica. Si se dan cuenta, aunque a primera vista yo podría decir que varicela y viruela del mono son muy similares, cuando yo hago una buena historia, pregunto lo que yo a veces pensaría que no me daría tanta información, sí me va a permitir diferenciarlas. Y el examen físico es súper importante. Mientras que en monkeypox yo voy a tener lesiones en general en un mismo estadio, es decir, tengo las máculas, tengo las pápulas, tengo las pústulas, tengo las costras. Varicela puede tener lesiones en múltiples estadios. Yo puedo tener una costra y me puede estar apareciendo una lesión nueva. Eso nos habla mucho de varicela. Mientras que en viruela del mono, no. Acá se repite lo mismo, pero con dibujitos. Entonces quiero que vean, eso es lo que les mencionaba. Entonces, mejor acerquémoslo acá. El rash de la varicela es centrípeto, es decir, está más en tronco, pliegues inguinales, muslos. Podemos tener lesiones en diferentes estadios. Si vemos acá, tenemos algunas pápulas, tenemos pústulas, tenemos máculas, es decir, ese varicela nos da ese brote que le dicen a uno, doctor, tengo de todo. O sea, unas tienen agua, otras no tienen agua. Listo. Y pues igual la distribución que podemos tener. Y acá, normalmente el paciente que tiene varicela estuvo en alguien con varicela. O sea, el primito, el hermano, el compañero de la universidad, el paciente que fue a ver que tenía varicela y que uno se le olvidó que también tiene transmisión respiratoria, ahí está. A veces, a mí me parece importante, yo creo que este tipo de enfermedades nos ayudan a reflexionar y a recordar la herramienta tan amplia que es la historia clínica. Si yo hago un buen interrogatorio, si yo enfoco al paciente, yo me lleno de razones para saber qué está pasando. Y eso es un ejemplo perfecto de cómo nos va a ayudar de lo que de entrada nos parecería muy similar a encontrar diferencias que en últimas son bastante grandes. Pero como en medicina nada es perfecto y a nosotros nos encanta complicarnos, pues el brote de este año tiene varios problemas. El primero es que las características no son las típicas, es decir, eso que les conté tan bonito de la distribución del brote no está pasando. Y estamos teniendo cosas que antes nos ayudaban mucho a diferenciarla de otras condiciones. Se han reportado casos de lesiones en diferentes estadios. Y se han reportado casos de pacientes con ninguno o muy poquitos síntomas prodrómicos. Y lo otro, pacientes que no tienen ese rash generalizado en todo el cuerpo, que inició en cara y se distribuyó, sino que están solamente limitados a, por ejemplo, áreas genitales, perigenitales y perianal. De ahí esa alerta que salió de la posibilidad de que se estuviera comportando como una ITS, pero más como una ITS es la ubicación de la lesión y al tener transmisión por contacto directo, pues nos favorecen las infecciones. Y esto, ¿qué reflexión nos deja? ¿Qué es lo que a mí me permitiría seguir pensando en que el paciente tenga viruela del mono? La exposición. Es decir, independiente de la clínica, porque es que la clínica nunca es perfecta, si el paciente estuvo en área endémica, si el paciente estuvo con un contacto estrecho, porque ya tenemos, yo no sé, las 2 personas que estuvieron con los 3 casos que tenemos acá en Colombia, los casos que hay en Argentina, esos pacientes, independiente de cómo se esté comportando la clínica, que ya podemos ver que puede ser atípica, me va a implicar a mí seguir pensando en la posibilidad de la infección.
Nuevamente, así suene súper repetitivo, la importancia de la historia clínica y la importancia en ese tipo de cuadros preguntar al paciente dónde estuvo, con quién estuvo y qué ha pasado en las últimas 3 semanas. Esto para dejarlo graficado y para que dejemos algunos conceptos claros. Importante recordar la evolución de la enfermedad. Importante recordar tiempo de incubación 21 días. ¿Por qué tengo que saber eso? Sí, doctor, yo estuve en Nigeria hace 4 meses. Hombre, si estuve hace 4 meses, el brote de hoy no me está explicando, ese viaje no me está aportando ningún tipo de información. Me importan los últimos 21 días porque fue donde lo pude haber adquirido. Los síntomas prodrómicos típicamente no son infecciosos. Realmente el punto más importante de infección, así como ocurre con varicela, que nos puede ayudar a recordarlo, son las lesiones en piel. Hasta que el paciente tenga lesiones, hasta que el paciente no tenga, como ocurre en varicela, que todas las lesiones sean costras, que el rash haya resuelto, el paciente sigue siendo infeccioso. Recordar que la severidad no la marca la cantidad de lesiones. Obviamente el paciente está choqueado, con soporte, hipotenso, pues paciente que está con infección severa, pero si no, la forma de guiarnos a hacer la cantidad de lesiones y los picos de viremia están al momento que inicia los síntomas prodrómicos y al momento que inicia el rash. Diagnóstico. Entonces, el mensaje más grande y a simple vista y pues de conclusión grande es que el diagnóstico es prueba molecular. PCR para viruela del mono. Sin embargo, yo tengo otras estrategias y otras herramientas que me pueden ayudar, pero tienen un detalle. La mayoría de estas herramientas han sido diseñadas para identificar ortopoxovirus, es decir, para identificar al género, no me identifica la especie. Yo tengo ensayos de inmunistoquímica para identificar antígenos. Tengo estudios de inmunoglobulina, tanto de IgG e IgM, pero todos estos diseñados para identificar la infección por ortopoxovirus, es decir, viruela vaccinia, viruela del mono y viruela bovina. Es decir, yo no puedo asegurar, yo no puedo hacer diagnóstico etiológico. El detalle con las de serología, que digamos que ya a hoy no sería tan relevante, si yo fui vacunado contra la viruela, esas pruebas que no son específicas me van a dar positivas. La otra opción podría ser cultivo viral. Obviamente eso me va a hacer que el virus aparezca, pero es un método caro, específico, peligroso, dedicado solamente a laboratorios especializados. Y la otra opción, que es la visión al microscopio del virus, no sirve porque morfológicamente los poxvirus son igualitos todos. Entonces yo no, al microscopio no puedo decir, ay no, este es vaccinia, este es viruela bovina y esta es del mono. Entonces, la tabla grande con todo esto simplemente es para que nos quede en mente que el diagnóstico etiológico van a ser por pruebas moleculares de reacción en cadena de la polimerasa. ¿De qué muestra? Bueno, dado que esta es una infección que nace en países con recursos de difícil acceso como el África, se buscaron muestras que tuvieran facilidad de transporte y facilidad de conservación. La respuesta es la costra, la lesión de piel. Esa muestra, un exudado directamente tomado de la lesión en piel, permite detectar la infección. También se puede hacer reacción en cadena de la polimerasa de muestra de sangre, de muestra respiratoria e inclusive de muestra urinaria. Pero en general, el espécimen de la piel nos va a ser una muy buena herramienta. Listo. Finalmente, ya con todo esto en mente de cómo lo diagnostico, de cómo debería ser el diagnóstico de la infección y de la clínica, vengo a decir, como ocurre en la mayoría de enfermedades infecciosas de esas características, cómo defino un caso. Este caso viene definido a partir de las indicaciones de la OMS, están publicadas del 10 de junio de este año. Tenemos caso sospechoso, caso probable y caso confirmado.
¿Quién es caso sospechoso? Persona país, ojo, no endémica para monkeypox con un rash no explicado. Que desde el 15 de marzo, que es el punto donde consideramos el inicio del brote, tenga alguno de los siguientes: cefalea, fiebre, linfadenopatías, mialgias, dolor de espalda o astenia. Y que yo ya he descartado causas mucho más comunes para el rash. No quiere decir que deba descartar todas estas. Debo descartar las que me parezcan a mí razonables para el paciente. Si yo no sigo sin encontrarle una explicación clara a ese rash, porque no tengo herramientas para decir que es varicela, que es herpes, que es sífilis, pues me quedo con que puede ser una sospecha de monkeypox. Si a esto le agrego que el paciente tiene un nexo epidemiológico de contacto en los últimos 21 días, viaje a área endémica en los últimos 21 días, entonces aquí yo voy a decir que es un caso probable. Y cuando lo confirmo, pues si al paciente que tiene un caso sospechoso o un caso probable, le hago una prueba que evidentemente me identifique la presencia del virus, es decir, una reacción en cadena polimerasa o una secuenciación genómica. Vamos a volver al Menti y quiero que me digan ustedes si ustedes creen que tengamos algún tipo de medicamento antiviral que tenga actividad frente a la viruela del mono. Bueno, 2, sí, estamos positivos, creemos que sí. Creemos que no, estamos ahí. Algunos creen que sí tenemos medicamentos. Bueno, ya nos va ganando el sí. Creen que sí tenemos medicamentos con espectro que nos puedan cubrir la viruela del mono. Ok, está ahí como, estamos como escépticos. No sabemos si sí, no sabemos si no. Ok, listo. Ok, estamos ganando el sí, pareciera que sí. Creemos más que sí tenemos medicamentos con la capacidad para con efecto antiviral directo sobre el virus de la viruela del mono. ¿Ok? Bueno, ¿y ustedes creen que tengamos actualmente vacunas ya disponibles que nos puedan dar protección frente a la viruela del mono? Bueno, acá, listo, también creemos que sí. Bueno, creemos que tenemos medicamentos y vacunas, pues sí, realmente la respuesta es esa. Sí los hay, pero con un detalle. Son medicamentos y vacunas elaboradas con base en lo que sabíamos antes. Tienen cubrimiento y ya vamos a entrar en eso. ¿Cómo manejo un paciente con viruela del mono? Entonces, el manejo del paciente con infección leve simplemente debe tener aislamiento en casa, manejo sintomática, es decir, fiebre, manejo antipirético, y la mayor recomendación es que el antibiótico se hace solamente si tengo sospecha de infección bacteriana. Es una infección viral, el antibiótico no me aporta nada si yo no tengo una infección evidente, si yo no tengo salida de pus a través de lesiones en piel, no hay ninguna razón para estar con manejo antibiótico. El paciente hospitalizado ya toca tener otras consideraciones. Entonces, como todo paciente, requiere pues, vigilancia de signos vitales, tensión arterial, y nos tenemos que hacer 3 preguntas. ¿Puede comer? ¿Se puede sentar y caminar solo? ¿Y el paciente ha perdido peso de manera desproporcionada? Si la respuesta es no, pues probablemente el paciente se puede quedar en su casa. Si la respuesta es sí, o si estas preguntas van cambiando durante la estancia, pues el paciente va a requerir que se nos pueda quedar. Lo siguiente, y nuevamente aparece, yo creo que es la tercera vez que aparece en la charla, la cantidad de lesiones, me habla de la severidad de la enfermedad, y miren, yo tengo un compromiso por encima del 10% de la superficie corporal total, ojo, porque son demasiadas lesiones. Esto me puede favorecer a mí
una insuficiencia cutánea y un mayor riesgo de deshidratación y de infecciones. Debo estar pendiente de compromiso neurológico, debo estar pendiente de la retina, debo preguntar por síntomas neurológicos y obviamente ya las demás cosas de falla ventilatoria, falla respiratoria, que tendremos que estar muy atentos. ¿Con qué la trato? Entonces, si hay medicamentos, tenemos 3 disponibles: tecovirimat, cidofovir y brencidofovir. El problema es que son medicamentos cuya indicación actual, dada por la FDA, son medicamentos disponibles para el manejo de la viruela. Entonces, el tecovirimat es un medicamento que actúa aquí, en el punto donde la partícula viral va a obtener su envoltura. Si yo evito este paso, no tengo más virus saliendo y la sola partícula no me va a permitir mantener la replicación del virus. Una de las recomendaciones que está dando la OMS es que ojalá el uso de estos medicamentos se pueda hacer dentro de estudios controlados o de la mejor forma de poder recolectar información y poder aumentar la evidencia disponible. Los demás, el brincidofovir y el cidofovir. Entonces, el brincidofovir es un profármaco del cidofovir. El cidofovir es un medicamento que ha usado previamente en infecciones oportunistas por el VIH, inhiben directamente la ADN polimerasa. Y la otra opción que tenemos es inmunoglobulinas de pacientes vacunados contra la viruela a partir de la vaccinia, porque sabemos que esta inmunidad cruzada nos va a proteger otros tipos de ortopoxvirus. Importante de saber de esos medicamentos, ninguno de los medicamentos por ahora tiene información de utilidad para ser utilizados como profilaxis post-exposición. Es decir, yo tuve contacto con una persona infectada con viruela, me van a dar tecovirimat o me van a dar brincidofovir para mitigar el riesgo de infección. De eso no hay evidencia. Nuevamente es evidencia basada y extrapolada de lo que sabemos que ha pasado con vaccinia. La dosis del tecovirimat es una dosis vía oral por 14 días. También hay dosis endovenosa. El brincidofovir es una dosis el día 1 y el día 8. Y la inmunoglobulina, que se puede repetir dependiendo del paciente cómo evolucione. Son medicamentos que no están libres de eventos adversos. En el caso del tecovirimat, cefalea, dolor abdominal, sitio de punción, y del brincidofovir, uno de los más importantes es la posibilidad de elevación de transaminasas y en bilirrubinas. El cidofovir nos puede dar nefrotoxicidad y la posibilidad de uso de inmunoglobulina de paciente previamente inmunizado nos puede dar reacción en el sitio de infusión o puede estar y está contraindicado en personas que tengan deficiencia IgA. Este artículo es un artículo publicado en Lancet este año. Este artículo es un artículo que nos habla de cómo en Inglaterra han usado algunos medicamentos para el manejo de monkeypox. Ellos nos ponen 7 pacientes que han tenido del 2018 al 2021 y se los traigo para que veamos pequeñas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, lo que les hablaba de las características de los síntomas. Yo les he insistido mucho en las adenopatías, pues miren cómo aquí el paciente 3 y el paciente 7 no tenían adenopatías. Pero si tenemos algo en lo cual los pacientes van a confluir, es probablemente en la historia de exposición de donde pasó. Miren cómo los pacientes que tenían a área endémica son pacientes índices o pacientes. Entonces, cuando no he tenido adenopatías, en este caso, igual sí me he seguido, ahí nos apoyamos, seguimos viendo la posibilidad de que la historia clínica nos apoya pues el diagnóstico de la infección. Lo otro de esto que quiero que vean es las lesiones. Miren cómo yo a veces puedo tener solamente pocas lesiones, 10 lesiones, o puedo tener inclusive 150 lesiones. Eso sí, la característica de cómo se distribuye tiende a ser muy, muy similar. Y lo que vamos a ver sobre todo acá es esto. De estos pacientes, 3 recibieron brincidofovir, 3 no requirieron manejo y un manejo se le dio tecovirimat. Los que recibieron brincidofovir
todos presentaron la complicación de elevación de transaminasas. Ojo que esto es un estudio observacional, es netamente descriptivo, nos están contando, yo les estoy contando lo que dice el artículo, de acá no sacamos conclusiones, no hacemos asociaciones, solamente vemos cómo se comportó en vía real el uso de determinados medicamentos para el manejo de la viruela del mono. Gráficamente, miren por ejemplo esta, que es el paciente que tuvo tecovimab. Una vez se inicia el medicamento, la carga viral cayó rápidamente del virus. El uso de brincidofovir igualmente también al final terminó llevando a las caídas de las cargas virales. Y este paciente es muy llamativo porque este paciente hizo una infección profunda de tejidos blandos por la viruela del mono sin tener una lesión en piel que la estuviera contactando. Es decir, no fue que una lesión en piel se complicó y se volvió cada vez más profunda, sino que hizo probablemente la infección de una vez en tejido subcutáneo. Este paciente, a pesar del medicamento, seguía con cargas virales elevadas y solamente hasta que yo hice el control del foco y saqué esa infección que tenía profunda, la carga viral cayó. Esto solamente nos muestra que los medicamentos aparentemente nos pueden ayudar, pueden acortar el tiempo, bajan la carga viral, pero nuevamente no nos da ningún tipo de información de asociaciones o de que podamos, pues, como tal, establecer. Estas es lo que les decía, estas son imágenes de ese artículo de ellos y miren cómo no necesariamente van a ser lesiones tan escandalosas como las de la foto. Por eso es tan importante la identificación del nexo epidemiológico y de la posibilidad del contacto estrecho. Finalmente llegamos a vacunación. Entonces, ¿qué sabemos de vacunación? Nuevamente hay varios puntos. Uno de ellos, hoy en día, si usáramos las vacunas que tenemos disponibles en general, casi hasta el 15% de la población tendrían contraindicación para vacunarse contra la viruela. Acá hay algo que nos toca manejar con pinzas. Y es que si bien la vacuna de la viruela es la primera vacuna con la que se tuvo disponibilidad en el mundo, no, es una vacuna que tiene una tasa siempre significativa de complicaciones. Hay series que han mostrado, que mostraron 74 complicaciones y una muerte por cada millón de personas vacunadas y hasta 112 complicaciones y 5 muertes hablábamos de niños. Y también encefalitis y miocarditis. Entonces, esa fue la razón por la cual una vez erradicada la viruela, fue necesario suspender la vacunación. Lo otro es que, lo que les mencionaba, miren la alta tasa de prevalencia del VIH donde más tenemos viruela del mono. Eso también nos dificulta la capacidad de vacunación. Sin embargo, por fortuna, las vacunas evolucionan. Entonces, las vacunas en viruela tenemos 3 generaciones. Las primeras 2 tienen una característica importante y es que son vacunas replicativas. Y acá es donde nos toca recordar los conceptos que tenemos en vacunación. Y es que yo puedo tener vacunas replicativas y vacunas no replicativas. ¿Esto qué implica? Que yo estoy inoculando una parte del virus, un virus con capacidad para multiplicarse, pero no tan violento que me permite a mí hacer la inmunidad. Esto fue lo que hizo que estas vacunas de primera generación tuvieran tantas complicaciones. Porque es igual yo estaba inoculando un virus de viruela, un virus bastante severo. Complicaciones de vacinas generalizadas, de encefalitis, de miopericarditis e inclusive un caso de vaccinia fetal. Sin embargo, contamos con ahora unas vacunas que se conocen como de tercera generación. Estas vacunas de tercera generación tienen la característica que son derivadas de la vacuna Ankara. La vacuna Ankara fue que yo simplemente empecé a coger un virus de vaccinia y le empecé a pasar por múltiples cultivos simultáneamente hasta que perdió la capacidad de ser altamente infecciosa. Y esta vacuna es no replicativa. Esta, mira acá, lo vemos acá, pierde su capacidad de replicarse en células de mamíferos.
Y eso es lo que nos hace que esta vacuna sea mucho más segura y que estos efectos adversos que teníamos descritos en las vacunas de primera y segunda generación no estén descritos para las vacunas de tercera generación, que son las que pueden ser de utilidad e inclusive hay descripciones de uso en población que vive con VIH y en población inmunosupresa. Y aquí sale esto, que es la recomendación de la OMS de las vacunas. Primer mensaje, a hoy, 30 de junio de 2022, la recomendación de la OMS no está dada para la población general. ¿Listo? No es vacunación para población. Esto tiene dos cosas porque esto se actualizó, unas recomendaciones del 2013, en el 2022 pues se cambiaron, se agregaron algunas cosas. ¿Dónde está dada y para qué está dada la vacunación? Está dada para profilaxis post-exposición. Es decir, yo tuve un contacto estrecho con un paciente con viruela del mono, ya sea por muy probablemente por mi trabajo, y no tuve los elementos de protección adecuados, que son los mismos que conocemos, que son tapabocas de alta eficiencia, guantes, bata, o sea, todo elemento de protección. Si yo cumplo esas características, si mi riesgo es alto o es medio, con base en lo que acá nos dicen, la indicación es que me vacunen con vacunas de segunda generación, como la CAM 2000, o de tercera generación, con el agregado de que el paciente que tiene alguna condición de inmunosupresión, embarazo o inclusive la dermatitis atópica, voy a usar vacunas de tercera generación, porque ya sabemos que son las que tienen menos efectos adversos al ser no replicativas. Entonces, el mensaje aquí que quiero que nos quede es que las vacunas son las vacunas que teníamos para la viruela desde la vaccinia, pero su efecto, su indicación a hoy está como profilaxis post-exposición. Y para terminar, esta parte ya de la charla, esta reflexión, este es un artículo publicado el lunes, un artículo publicado en Lancet, es una editorial respecto a si nos importa quién está eh, esparciendo la infección por la viruela del mono. Vamos que uno de los problemas que tenemos acá, que no se habló y a lo que yo les estaba mencionando, una de las poblaciones clave que se describe aquí fue la alta prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres. Y ahí la alerta de ITS. Sin embargo, ya nos lo ha enseñado la historia, la estigmatización que podemos generar de determinadas enfermedades luego puede ser un punto de no retorno para determinadas poblaciones. Y realmente no es tan relevante, y esto nos habla de este artículo. Lo que nos interesa ahora es poder encontrar esos focos de brote que tenemos, qué ha pasado y cómo podemos resolverlos. Vamos entonces ahora a volver a la parte de las preguntas. Este QR está para ustedes, realmente es la bibliografía de toda la charla. Hay artículos de revisión, están las guías de la OMS. Está disponible para cuando ustedes lo quieran descargar. Es una carpeta en Drive a la cual pueden acceder sin ningún inconveniente. Y vamos a pasar entonces nuevamente al Menti para ver qué preguntas tenemos de la charla que hemos tenido hasta el momento. Listo. Recordemos que ahorita con la actividad del caso clínico vamos a tener la posibilidad y vamos a estar entregando 2 diplomados de 5 cursos y al final, pues en vivo se va a hacer la rifa correspondiente a lo que se ha hablado en el live anterior de hace una semana, en el live de sepsis. Igualmente hay hay un formato para diligenciar para que puedan obtener el certificado ahí disponible en la descripción del video. Bueno, entonces acá dice que, qué recomendaciones se pueden tener para el manejo de la piel en el manejo ambulatorio.
Realmente son las mismas indicaciones generales. Lo más importante pues es mantener una adecuada hidratación de la piel, de estar bien hidratada. Se debe obviamente evitar el uso de sustancias corrosivas. Se debe evitar cubrir las heridas, no hay ninguna necesidad de cubrirlas y estar atento a que no tengan signos de infección. Digamos que no hay como una crema específica, no están indicados antibióticos tópicos. Lo importante sobre todo es como es tratar de estar atento a cómo evolucionan. Hasta el momento no, digamos que no tenemos una ficha en Sigila por el momento disponible. Digamos que hasta la semana pasada fue que tenemos los 3 casos, inclusive si uno entra a la página del INS, aún ni siquiera están reportados esos 3 casos. Inclusive el mapa de la OMS está actualizado hace como 2 días y tampoco todavía tenemos los casos de Colombia. Toca esperar, probablemente la ficha que se podría usar por el momento es la ficha de solamente la de datos personales, que es la que uno usa cuando notifica varicela, pero hasta el momento no hay y tampoco tenemos como un lineamiento del ministerio específico que nos diga cómo deberían manejarse estos casos. No, lo que les mencionaba, realmente no tenemos guías de Colombia, tenemos algunas recomendaciones que están en la página del INS, que son más respecto a cómo son los síntomas y sobre todo el manejo del laboratorio, que son como extrapolaciones de las guías de la OMS. Digamos que aún no ha salido como el protocolo específico de cómo deberíamos enfrentar ese tipo de casos. Lo que tenemos ahorita, digamos que lo más reciente que hay es lo que les comentaba, es la guía, esa guía que sacó como así como súper rápido la OMS el 10 de junio, está disponible en la carpeta del Drive, ahí la pueden consultar o igual la pueden buscar en la página directamente de la OMS. Esas vacunas no están disponibles de forma generalizada porque son vacunas que estaban disponibles, era para las personas que trabajaban directamente con viruela y con vigilancia de viruela, o inclusive por esas alarmas de armas biológicas que se han podido también a partir de, digamos, que de esas características y de los brotes. Eso toca esperar, lo que les digo, eso hasta la información que hay es una información por ahora muy pequeña y tampoco pues es algo que hasta el momento se esté como generalizando, entonces nos toca como esperar y ver cómo esa parte, cómo se va como comportando. Eh, Es temprano para decirlo, las revisiones por el momento apuntan a que no y apuntan a que no por la ausencia del reservorio. O sea, lo llamativo del brote actual es como lo veríamos en los mapas, siempre eran como África y algún país pintadito. Esta vez sí tenemos una distribución muy generalizada de los brotes que pareciera que hablara de una capacidad mayor del virus para transmitirse de humano a humano, pero ante la ausencia del reservorio como tal animal en los demás países, lo más probable es que se llegue a limitar y puede que no llegue a tener la evolución o la dimensión que llegó a tener pues la infección por COVID. Pero pues eso es lo que iremos como viendo y evolucionando. Pero de entrada, lo que uno espera es que se comporte igual como se han comportado los demás brotes que se han dado previamente. El aislamiento depende de las lesiones en la piel. Se supone que uno deja de ser contagioso una vez tenga todas sus lesiones en costras y no tenga lesiones nuevas. Entonces, en ese punto, uno asume que el paciente ya ha resuelto toda la infección y ya saldría pues del aislamiento. En todo caso, por ejemplo, en Colombia, cualquier caso que llegáramos a tener de viruela del mono, eso se debe, pues, por el momento entrará como a vigilancia directa de las autoridades como el INS y como el ministerio, por lo mismo que no tenemos lineamientos, no tenemos guías, no tenemos como una conducta a seguir, pero por fisiopatología y por lo que se sabe, son las lesiones lo que nos dan como el punto de entrada de infección. Uno esperaría que si no las hay, si ya no hay lesiones nuevas y ya todas están resueltas, el paciente pues ya no sería ya no sería una fuente de infección. Lo interesante de la viruela bovina es que la viruela bovina fue el virus a partir del cual Edward Jenner se dio cuenta de la vacuna contra la viruela. La gente que se contagiaba sí tiene capacidad de contagiarse a los humanos. Que pueda tomar importancia clínica o no, eso no lo sabemos. ¿Tiene toda la capacidad? Sí. O sea, cualquier infección que tenga la posibilidad de pasar de un animal a un humano
tiene el potencial de hacer brote. ¿De eso qué va a depender? Ese virus, ¿qué tan bueno es para transmitirse humano a humano? Pareciera que la viruela bovina no es tan buena para transmitirse humano a humano. Pero yo sí, si voy a un país y tengo contacto con una vaca con viruela, pues me va a poder infectar con viruela bovina. Realmente son los mismos antibióticos que uno usaría para la infección de tejidos blandos. Si yo no tengo algún factor de riesgo, un cubrimiento con una cefalosporina de primera generación, como una cefalexina oral, la posibilidad igual de antibióticos orales como la diclocacilina nos podría dar un cubrimiento perfecto. Ya obviamente si yo no respondo, me iré subiendo a la posibilidad de una clindamicina oral. Y si la infección ya me está condicionando un choque séptico, probablemente va a requerir manejo endovenoso, la posibilidad de uso de vancomicina, la posibilidad de uso de piptazo. Eso digamos que va a estar individualizado porque independiente de que sea una infección por viruela del mono, es una infección bacteriana de piel y el inóculo es la piel. Solo que tuve el momento perfecto para, digámoslo así, salir de control. Entonces, nada, lo manejaríamos como una infección de tejidos blandos esperada y iríamos subiendo antibióticos según la evolución del paciente. Realmente la complicación más grave puede llegar a ser un choque séptico, que es digamos lo que puede incluso uno presentar, o complicaciones incapacitantes como la ceguera por compromiso de la retina. Animales domésticos, hay algunos perros, pero son africanos y no son exactamente domésticos, digamos que de acá, de animal, de humano a animal, no se transmite. Ahí es donde como que el ciclo se nos va a perder. No, gracias a ustedes por la atención. Listo, entonces vamos a hacer la parte ya del caso clínico como para reforzar lo que ha pasado. Recordemos, los 7 mejores van a recibir los 2 primeros 2 diplomados y 5 cursos. Y al final haremos lo correspondiente con la rifa de lo que se ha hablado en el live anterior hace una semana de sepsis. No olviden el certificado llenándolo a partir del formulario que está en la descripción del video. Entonces, empecemos. 25 años de edad, 10 días de evolución, fiebre, astenia, adinamia y hace 5 lesiones en la piel que la describe como ronchas y algunas tiene agua. El paciente no tiene antecedentes relevantes, dice que no ha tomado ningún medicamento recientemente. ¿Qué creen ustedes? Bueno, ¿cuál de esos lugares les haría a ustedes pensar más que el paciente efectivamente tiene infección por viruela del mono? Si viajó a cuál de esos 4 lugares, a España, a Nigeria, a Japón o a Rusia. Listo. Digamos que la mayoría tuvo razón. Nigeria, recordemos que lo más importante es países endémicos. Los países endémicos son los países del África subsahariana, sobre todo Nigeria, República del Congo. Uno no tiene que sabérselos. Si ustedes van y miran la guía de la OMS, ahí van a encontrar el listadito de qué países son endémicos para viruela del mono. Bueno,
Siguiente pregunta. ¿Qué hallazgo al examen físico ustedes los haría pensar más en viruela del mono? ¿Hepatomegalia? ¿Lesiones en piel que secreten pus? ¿Linfadenopatías? ¿O lesiones en el mismo estadio de evolución? No olviden para el certificado llenar el formulario que está en la descripción del video. Recuerden que estamos a los 7 mejores, a los 2 mejores se llevarán 2 diplomados. Recuerden el próximo lanzamiento del diplomado de medicina interna. eh, Puede perfectamente ser ese o el que ustedes prefieran de su elección y las otras 5 personas, igualmente 5 cursos del portafolio que les ofrece MediLearners. Y al final del video, no olviden que se hará el sorteo en vivo que se había mencionado en el live de la semana pasada sobre sepsis. Listo. Entonces, sí, digamos que si bien uno podría encontrar lesiones en el mismo estadio, con secreción de pus, si yo encuentro linfadenopatías en este paciente, a mí se me va. Y el paciente, miren que ya, rash, fiebre, estuvo en Nigeria, si tengo linfadenopatías y quiero que nos llevemos ese mensaje, esa conclusión, súper importante, linfadenopatías, pensar en viruela del mono. Siguiente pregunta, entonces, bueno, siguiendo con el caso, el paciente tenía este rash, le empezó 10 días antes del inicio del cuadro cuando estaba vacaciones en Nigeria, le ven estas lesiones, miren cómo tiene lesiones en general en un mismo estadio, le encontramos adenopatías al examen físico, el paciente, no respecto a la foto, sino en general, respecto al rash de la viruela del mono, ¿ustedes qué creen? Entonces, ¿creen que ese rash tiene distribución centrípeta? No la foto, sino en general. El rash de la viruela del mono tiene distribución centrípeta. ¿Verdadero o falso? Listo, excelente. Realmente sí, recordemos que el rash del monkeypox típicamente es centrífugo, no es centrípeto, que es lo que nos ayuda a diferenciarlo del rash de varicela. Ahora, el rash de la viruela del mono lo puedo encontrar en diferentes estadios. ¿Qué es lo más típico? Que el rash efectivamente está en diferentes estadios. ¿Ustedes qué creen? ¿Falso o verdadero?
Bueno, vamos a ver ustedes qué opinan, qué creen. No olvidemos al final para los 7 mejores, los diplomados y los cursos. Espero hayan disfrutado la charla, hayan aprendido con lo que les traje hoy acerca de Monkeypox. ¿Y qué dice la gente? Bueno, digamos que acá tal vez puedo decir un poco más por el enunciado, pero recordemos que lo más típico del monkeypox es que las lesiones sean en el mismo estadio. Normalmente yo tengo vesículas, luego tengo pus, luego tengo costras, que es lo que me ayuda a mí a diferenciarlo de varicela. Pero listo, excelente. Vamos acá ahora a la siguiente pregunta. Ya la última que nos queda respecto al rash. ¿Ustedes qué dicen? Respeta las manos y los pies, o sea, no aparece en manos y pies el rash de monkeypox. Bueno, realmente agradecerles a todos por su participación tan activa durante la charla, durante las preguntas a través de la presentación y aquí en el caso clínico. Esto está hecho para ustedes, para que podamos todos aprender. No olviden que próximamente va a estar el lanzamiento del Diplomado de Medicina Interna. Está excelente, está muy bueno para que estén súper pendientes y lo puedan adquirir. Igual también los dos ganadores, full recomendado para que lo lleven. No olviden ahorita el sorteo el sorteo que se ha hablado hace una semana. Y ya casi acá vamos con el tiempo, nos quedan 3 preguntitas tratando como de reforzar, de que nos llevemos como una idea grande de la viruela del mono. Es una enfermedad que uno diría que podría ser relativamente sencilla, pero bueno, veamos. Falso, exactamente. Recordemos que sí da en manos y pies y más importante, da en palmas y plantas. Nos debe quedar también ese mensaje en la cabeza. ¿Cómo vamos acá en puntuación? Puggy, Metal. Listo, perfecto. Vamos a ver acá la siguiente pregunta. ¿Cómo fue nuestro paciente? Yo sospecho que efectivamente el paciente tiene viruela del mono. El paciente durante la observación me empieza a presentar vómito persistente y ahora está con intolerancia a la vía oral. Todo lo come e inmediatamente lo vomita. Este paciente en ese contexto, usted lo tiene en observación y ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes con un paciente así? Yo casi que estoy con un caso ahí súper probable de viruela del mono, me está vomitando, lo vomita todo y yo decido, por un lado, le doy salida con recomendaciones o se queda hospitalizado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué creen? ¿Le mandamos para la casa o continuamos en la observación? Eh, Mientras tanto, realmente espero que hayan disfrutado la charla, haya podido transmitir el mensaje, que haya podido ser lo más claro posible. Nos estaremos viendo próximamente. Estoy trabajando, como ya les había mencionado previamente, en un diplomado de VIH para MLRs, con el objetivo de que podamos también ampliar todo nuestro conocimiento de una patología súper prevalente y súper importante. Ahorita los quiero leer sus sugerencias, sus comentarios, qué les gustó. Espero puedan aprovechar también la carpeta con la bibliografía. Ese QR igual va a quedar después grabado en el video en el canal de YouTube para que lo puedan consultar. La carpeta va a estar permanente para ustedes sin ningún inconveniente. Tiene revisiones muy interesantes. Tiene inclusive 2 revisiones publicadas la semana pasada que les pueden resumir perfectamente y les puede ayudar a profundizar. Hay algunas inclusive un poquitico ya más complejas respecto al ciclo viral, respecto al tropismo, que si alguien quiere profundizar, pues ahí tienen para que puedan leer y puedan aprender mucho más de un virus que nos parece nuevo, pero miren que está desde hace bastantes años atrás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos salida o el señor se quedó para que lo sigamos observando? Excelente, la paciente no se va a ir, pero aunque nos parezca a nosotros que vomitar no puede ser tan complicado, es un signo que habla de que la enfermedad puede que no esté evolucionando bien y el paciente puede deshidratarse y ahí se hacer complicaciones mucho más severas. Listo. Ahora bien,
¿Qué prueba de las siguientes me ayuda a confirmar la presencia del virus? Bien la pregunta, confirmar que sí es virus de la viruela del mono. PCR en piel, IgM para ortopoxovirus, la microscopía o la IgG para ortopoxovirus. ¿Cuál de estas cuatro me confirma que efectivamente tengo un virus de la viruela del mono en este paciente? Pero igual también les esté gustando el caso, las preguntas. Son más buscando que todos aprendamos, que reforzamos conocimiento, que nos queden mensajes claros. Listo. Excelente. Digamos que la IgG nos va a ayudar a ver la presencia del ortopoxvirus, pero es de todo el grupo de los virus. En cambio, la PCR nos confirma que efectivamente es un virus de la viruela del mono. Ya para finalizar, entonces, la PCR me confirmó el diagnóstico, el paciente evolucionó bien, afortunadamente el examen es nada más, ya pudo comer y le dimos salida. Pero cuando le estábamos dando salida, se nos olvidó ponernos guantes y tapabocas y el paciente aún tenía lesiones activas. ¿Cuál creen que sería, qué pena esa X se nos fue ahí? ¿Cuál creen que sería la estrategia más adecuada para disminuir el riesgo mío de infección, ya que se me olvidó ponerme el tapabocas y los guantes? ¿Qué puedo hacer para que no me dé la infección? De antemano, gracias por conectarse, por su participación activa, por las respuestas. Espero de verdad, en serio, que hayan aprendido. Esta fue mi primera vez acá con un live con Learner. Espero haya cumplido sus expectativas, que hayamos aprendido un poquitico más, que nos veamos muy pronto en algún nuevo live, en alguna masterclass y pues futuramente en el diplomado de VIH. No olviden de verdad el diplomado que viene de medicina interna, ya está muy pronto a salir, temas sumamente interesantes, con muy buenas explicaciones, es una gran forma de aprender, una gran forma de estar actualizados, y acá todo está hecho para ustedes y con todo el esfuerzo para que podamos aprender cada vez un poco más. Ahorita ya viene, después de esto, vemos la puntuación, vemos sus comentarios, sus sugerencias y pasaremos pues a la rifa de las personas que se han inscrito la semana pasada en el live de sepsis. Y no olviden para el certificado inscribirse ahora en el formato que está en la descripción del video. Y dijimos vacunación, vacuna, vacunación, vacunación. Realmente sí, vacunarnos. Recordemos que si yo me expuse al virus, la única estrategia que tengo en estos momentos para yo poder mitigar ese riesgo de infección, pues podría hacer la vacunación con los virus con las vacunas que tenemos ahorita de segunda y tercera generación. Bueno, esta fue la puntuación. Bueno, hola a todos. Mil gracias por la participación. Les quería comentar, como se dan cuenta, hay varios que no pudieron escribir su nombre. Me disculpo porque pues ese fue culpa mía que no le expliqué a Sebastián que había que dar como un espacio para que alcanzaran a poner el nombre. Entonces, la idea es que los 7 primeros puestos que están ahí, por favor, tomen un screenshot de que efectivamente están dentro de esos 7 primeros puestos y la idea es que ese screenshot nos lo envíen al chat de soporte de MediLearners. El chat de soporte de MediLearners lo encuentran en nuestra página www.medilearners.com y también vamos a dejar el número en los comentarios. ¿Listo? Y recuerden que a continuación o en 2 diapositivas más o menos del Mentimeter va a salir el Forms, que es con el que les podemos generar el certificado. Ahí lo único que tienen que hacer es dejarnos sus datos. Y nada, mil gracias por su participación y recuerden que ahorita a continuación viene la rifa como tal de los diplomados que íbamos a dar a los asistentes del live de sepsis. Listo. Acá tenemos el force que estábamos diciendo para que se pueda hacer el certificado de asistencia. Aquí nos queda, entonces, los quiero pues leer, gracias por hacer la actividad, este es el mismo QR que les había mostrado ahora, lo pueden escanear,
los va a llevar a un drive con toda la bibliografía disponible para que pues, puedan aprovecharla. De verdad espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido bastante de esta enfermedad, pues nuevamente relativamente nueva, que han disfrutado pues toda la interacción, que nos quedaran mensajes para todos, pues un poquito más claro, un poquitico más para también ayudar a resolver futuras dudas. Eh, Prepararemos también charlas futuras, también estén muy atentos a todas las redes sociales y canales disponibles de la información. Nuevamente yo les recuerdo el diplomado de medicina interna, realmente está muy bueno y está excelente con muy buenas explicaciones para que estén también atentos apenas esté ese diplomado disponible. Aprovechen igual la bibliografía, está ahí para todos, yo creo que el conocimiento es de todos, así que sáquenle el máximo provecho si lo pueden hacer. Hay artículos de la extensión que ustedes quieran y también de la complejidad que ustedes deseen.